que las partes no oculten pruebas, que las partes traigan a juicio todos los elementos probatorios que tengan a su disposición, porque la intención es que se haga justicia. Y la justicia se va a hacer siempre que los hechos estén debidamente acreditados. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la carga de la prueba. La carga de la prueba es un concepto que siempre ha generado discusión en el ámbito judicial. ¿Qué es la carga de la prueba como tal? Según la doctrina, para algunos autores es una regla que le indica al juez cómo fallar, cómo decidir un caso tomando en consideración la ausencia de pruebas, es decir, cuando las partes no han demostrado sus respectivas afirmaciones formuladas en el juicio. Por su parte, otros autores, como es el caso de Littman, señalan que no es una regla sino un principio, si tomamos en cuenta que el principio no es otra cosa que aquella forma orientadora, aquella entidad que permite guiar hacia un punto. Hay discusiones sobre todo en cuanto a la distribución de la carga de la prueba. ¿A quién le corresponde probar en un juicio? El principio básico, el principio que se utiliza de manera general, con mayor frecuencia y que es aceptado a nivel de jurisprudencia, es que a la parte demandante le corresponde demostrar los hechos constitutivos que ha alegado en su demanda, siendo que al demandado le corresponde probar todo lo demás, es decir, los hechos extintivos, los hechos anulatorios, los hechos modificativos, entre otros. En ese contexto de cosas hay que hablar de los llamados hechos negativos. Por ejemplo, cuando se reclama el pago de una suma de dinero y el demandado alega que no la adeuda. Entonces, ¿qué ha venido señalando la doctrina en ese sentido? Dice, cuando el demandado afirma que no adeuda, es que está alegando que cumplió con la obligación. Entonces, al estar señalando que cumplió con la obligación, surge para él la carga de la prueba. Es a él a quien le corresponde probar el hecho de haber cumplido con esa obligación. Otro aspecto relativo a la distribución de la carga de la prueba es aquella que se genera por la falta de contestación de la demanda, es decir, por la falta de comparecencia del demandado a el acto de contestación para el cual fue citado en el juicio. La regla que utiliza el Tribunal Supremo de Justicia, basado en el contenido del Código de Procedimiento Civil, es que al no comparecer el demandado al acto de contestación de demanda, tiene el demandado la obligación de probar los hechos contenidos en la demanda, porque se entiende que ha habido aceptación, ha habido un reconocimiento de estos hechos, siendo por tanto que a él le corresponde realizar la prueba, demostrarlo. Y el criterio muy ajustado que utiliza la Sala de Casación Civil es que el demandado única y exclusivamente podrá hacer la contraprueba de los hechos alegados. Es decir, si se le demanda porque no pagó una suma de dinero que se está reclamando, se entiende que la debe, que no la ha pagado, que la afirmación de la demanda es cierta. Esa es una postura muy rígida, muy firme, en el sentido que prácticamente limita la actividad probatoria del demandado. En ese sentido, no se puede limitar la prueba porque sencillamente las posibilidades de defensa se reducen a su mínima expresión. Por otra parte, en materia de confesión, en materia de falta de contestación de demanda y de una posible confesión ficta, entendiendo que la confesión ficta se da única y exclusivamente en la sentencia, porque tienen que darse todos los elementos establecidos en la norma, es decir, el Código de Procedimiento Civil, que no compareció a dar contestación a la demanda,
que no aportó prueba alguna a su favor en el lapso probatorio y que la acción esté ajustada a derecho. Si falta uno solo de esos tres elementos, sencillamente no habrá confesión ficta. Un concepto que se ha venido manejando en los últimos tiempos es la llamada carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba se basa en un concepto elemental, es decir, prueba quien tiene los medios de prueba a su disposición. Prueba aquel que tiene acceso a los medios de prueba. Tiene que ver, entre otras cosas, con elementos tales como la lealtad procesal, la probidad procesal, etc. Es decir, que las partes no oculten pruebas, que las partes traigan a juicio todos los elementos probatorios que tengan a su disposición, porque la intención es que se haga justicia. Y la justicia se va a hacer siempre que los hechos estén debidamente acreditados. Entonces, en este supuesto que regula la jurisprudencia en Venezuela en materia de carga dinámica, que sencillamente cuando quien alega un hecho no tiene los medios de prueba a su favor por circunstancias distintas, como por ejemplo el acceso propiamente a la prueba, los medios económicos para pagar una experticia en el caso de que se requiera una prueba científica, que es una prueba que tiene un costo económico importante, o que sencillamente esos documentos no están en su poder, sino que están en poder de la otra parte, es ella quien los tiene, es ella quien posee esa información, se desplaza la carga de la prueba. La carga de la prueba entonces va a corresponder a la persona que esté en mejor posición de traer esos al juicio. Repito, un criterio de jurisprudencia se fundamenta, como ya dije antes, en los principios de lealtad, solidaridad y colaboración procesal que deben observar las partes. La Sala de Casación Civil, como ya lo he mencionado, en la sentencia número 292 del 3 de mayo del 2016, estableció la posibilidad de que los jueces contemplen la aplicación de la carga dinámica de la prueba, y lo hizo con base a preceptos constitucionales, en este caso los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución, y utiliza de una manera categórica una expresión que a mí me parece muy adecuada, en el sentido que señala que prueba quien está llamada a hacerlo siempre que pueda hacerlo. Entonces, eso es lo que regula la carga dinámica de la prueba. Ha tenido sus detractores, ha tenido gente que la cuestiona, donde señala sencillamente que con la carga dinámica de la prueba lo que se estaría es violentando, solapando principios como el derecho a la defensa. Entonces, al obligar a traer las pruebas dentro del proceso a la parte que sencillamente no le corresponde producirla. Es decir, ¿por qué? Porque él no ha firmado ese hecho, y al no haberlo afirmado no está en la obligación de probarlo. Sin embargo, si aplicamos esos conceptos de la Sala de Casación Civil basados en la constitucionalidad del asunto, estamos en un estado de derecho y de justicia que, bien como hemos señalado en otras conversaciones, estamos en un estado de justicia material, y esa materialidad se va a dar en base a las pruebas, y por lo tanto las partes deben tener la disposición, el deber, en este caso, de cooperar con la función jurisdiccional de aportar los medios probatorios siempre que los tenga en su poder, siempre que los tenga a su disposición. Repito, por diferentes situaciones, bien sea de acceso a la prueba, bien sea por cuestiones de tipo económica, etcétera, etcétera. El proyecto de Código Procesal Civil que se venía discutiendo en la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2016, incorporaba una norma expresa sobre la carga dinámica de la prueba. Como ya lo he relatado en otras oportunidades, lamentablemente ese código no ha sido promulgado, pero sin embargo ya a nivel de jurisprudencia
la misma se aplica, teniendo en cuenta que esta sala de casación civil ya ha venido señalando en distintas decisiones que la doctrina que ella dicte es vinculante para los jueces de la jurisdicción civil y que por lo tanto tienen que aplicar estos conceptos. Lo lógico es que todas las pruebas se basen y se valoren en base al principio de la sana crítica. Y la sana crítica lo que contiene son, o su contenido es, máximas de experiencia como un elemento primordial, fundamental. Lo que pasa es que en sistemas como el venezolano, no todas las pruebas se basan o se van a valorar en la sana crítica, porque todavía se mantiene el sistema de la tarifa legal. Como ha venido señalando la Sala de Casación Civil, hay que confiar en los jueces, hay que confiar en el criterio de los jueces, no hay que atarlos a reglas rígidas como son las de la tarifa legal. Entonces hay que su experiencia, su conocimiento, su preparación debe ser suficiente para valorar todas las pruebas según las reglas de la sana crítica.